Hola, buenos días. Vamos a centrar un poquito la página. Hoy vamos a recordar un poco cómo se hacía el estudio de una función, ¿vale? Todo esto lo disteis el año pasado y se va a volver a dar para el año, pero para que os vaya sonando y lo recordéis. A ver, os voy a colgar esta hoja que es un resumen de lo que se le mira a una función y es lo que os voy a mandar a hacer esta semana. Y os lo voy a explicar con un ejemplito, ¿vale? Primero leemos esto rápido y vamos allá. A ver, lo que se mira en una función básicamente es el dominio, la imagen, la continuidad, la simetría. Si crece y si decrece, los extremos relativos y los extremos absolutos, ¿vale? Estas son las cosas fundamentales, los conceptos fundamentales. Entonces vamos a empezar por primero. El dominio era el conjunto de valores que tomaba la X, ¿vale? La imagen era el conjunto de valores que tomaba la Y. Ahora lo vamos a ver como ejemplo. Continuidad. Una función era continua cuando no había saltos. O sea, la gráfica se dibujaba toda de golpe. Por ejemplo, esta. Simetría. Una función es simétrica cuando hay un eje de simetría. O sea, una recta por la que si tú doblaras la hoja, te quedaría una rama encima de la otra. Por ejemplo, esta es simétrica. ¿Vale? Crecimiento y decrecimiento. Eso era fácil. Una función crece cuando el dibujo sube y decrece cuando el dibujo baja. Extremos relativos. Había los máximos relativos y los mínimos relativos. Máximo relativo, un punto en el que la función sube y después baja. Mínimo relativo, un punto en que la función baja y después sube, por ejemplo en este. Extremos absolutos. Bueno, pues había lo que se llamaba el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Máximo absoluto, ya lo dice la palabra. Punto más alto de todo el dibujo. Mínimo absoluto, punto más bajo de todo el dibujo. Y cuidadito que solo puede haber uno, ¿eh? Son los jefes, digamos, de la gráfica. Venga, pues vamos por un ejemplo. A ver si lo veis bien, que no tengo todavía esto controlado. Aquí. Me preguntan, para esta gráfica, que conteste todo. Bueno, dominio. Valores que puede tomar la X. O sea, de qué X a qué X tienes dibujo. Las X recordamos que eran estas, ¿eh? Entonces tú miras aquí y dices, a mí me empieza el dibujo en el -2 y tengo dibujo, 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 hasta el número 5. De -2 hasta 5 todo el tiempo tengo dibujo en el medio. Pues lo escribes aquí. El dominio de -2 hasta 5, ¿vale? Hay que ponerle algo en los laterales, ¿vale? A la altura de -2 tienes dibujo. Entonces si lo tienes, lo indicas poniendo un corchete. Y a altura de 5, que es la otra esquina, también hay dibujo. Le pones otro corchete. Ese es el dominio. Imagen, lo mismo pero en vertical. Piensas, ¿a qué altura me empieza el dibujo? Te empieza aquí a la altura de 0. ¿Y hasta dónde tienes dibujo? O sea, dicho de otra forma, si cogieras una tijera y recortaras el dibujo a tope, el dominio sería por donde recortarías por la derecha y por la izquierda, y la imagen sería por donde recortarías por abajo y por arriba. Y que no pinches el dibujo, que no lo cortes, ¿vale? Entonces sería por el 0 y el siguiente corte lo ibas a dar por el 5. 0, 5. Vale. ¿Qué se le pone al 0? Pues como a la altura de 0 sí que hay dibujo, se pone un corchete. Si no hubiera, se le ponía un paréntesis. Y a la altura de 5, aquí hay dibujo, dibujo, dibujo. A la altura de 5 también tienes dibujo, le pones otro corchete. Vale, ahí está. La función es continua, continuidad. O sea, el dibujo va todo seguido y no hay ningún salto, ningún corte ni nada. Sí, lo puedo dibujar todo seguido. Función continua. Continua. Vale, simetría. La función es simétrica. O sea, si doblas por algún sitio del dibujo, te quedan pegados los dos lados. Pues esta, aunque parece que sí, no es, ¿eh? Si doblaras por aquí, que parece que sería por donde podría pasar, esta es más larga que esta, no te van a coincidir. Entonces no existe simetría. Y os recuerdo que no existe, se podía poner así y así, escribir menos. Crecimiento y decrecimiento. ¿Dónde la función crece? Crecimiento. ¿Y dónde la función decrece? Vale. La función crece donde suba y la función decrece donde baje. Entonces aquí subes, aquí va a crecer. Baja, decrecer. Sube, crecer. Bueno, pues el truco está en que le tienes que poner aquí en qué zona, tienes que poner intervalos o algo. Para eso lo repasamos antes, ¿vale? Entonces, crecer es en este trocito de aquí, en esta franja. Entonces dices, vale, empieza en el -2
y en la franja que va de menos 2 hasta 0 es donde crece. De menos 2 hasta 0. ¿Qué le pones al menos 2 y al 0? En el menos 2 tienes dibujo y aquí ya empieza a crecer. ¿Vale? Entonces le pones un corchete y en el 0. En el 0 es justo donde cambias. Aquí pasas de subir a bajar. No estás ni subiendo ni bajando a la altura de 0. Entonces el 0 no se lo pongas para nadie, ni para crecer ni para decrecer. Seguimos. A ver qué pasa aquí en el medio. Desde aquí hasta aquí, aquí en el medio, está bajando. ¿Vale? Entonces está decreciendo. Entonces dices, vale, de 0 a 3, decrecer. 0 a 3, ¿de acuerdo? En el 0 es donde cambias, entonces no lo cojas para nadie. Y en el 3 vuelves a cambiar, no lo cojas para nadie. Seguimos, a ver la última franja, en este trocito. Aquí está subiendo, ¿vale? En el 3 no lo voy a coger. Aquí, crecer, no lo voy a coger porque ahí no sube ni baja, está cambiando. Y todo este tiempo hasta el 5, incluido el 5, está subiendo. De 3 a 5. En el 5 sí que sube, es justo el último sitio donde sube. Vale este y vale este. Entonces se pone unión, que valen los dos. Ya está, el crecimiento listo. Voy por los extremos relativos. Extremos relativos. Hay máximo relativo, máximos relativos. Puede no haber, y puede haber varios. Y mínimos relativos. Bueno, así para escribir poco. Máximos relativos. Un punto donde la función suba y después baje. Pues en este ejercicio lo único que hay es este. Este es un máximo relativo. Le voy a poner el punto A. Y a los puntos se le ponía la coordenada en X y la coordenada en Y, ¿vale? Entonces voy a pensar, ¿este punto qué punto es? Pues sería la X vale 0 y la Y vale 4. 0, 4. Fijaros, hay que tener mucho cuidado con confundir esto con esto, Esto es un punto y esto es un intervalo. ¿En qué se diferencian? Que le hay que poner a los puntos una letra delante, ¿de acuerdo? Vamos por el mínimo. Un punto donde la función baje y después suba. Pues el único que hay es este. Le voy a poner B. B. ¿Y qué coordenadas tiene? 3, 0. Listo, ya hice los máximos y los mínimos relativos. Vamos por los absolutos. Absolutos. Punto más alto del dibujo es el máximo absoluto. Y solo puede haber uno. Vale, pues miro por aquí. Este. De acuerdo, le voy a poner punto C. Venga. Punto C. ¿Qué coordenadas tiene? Pues 5, 5. 5, 5. Mínimo absoluto, punto más bajo de todo el dibujo y solo puede haber uno. Bueno, pues en este dibujo el punto más bajo resulta que es este, que ya lo utilicé antes, pero puede ser dos cosas, puede ser mínimo relativo y mínimo absoluto también. Listo, acabado el ejercicio. Perfecto. Bueno, alguien dirá, vale, pero aquí lo pusiste muy facilito y si empiezas a poner dibujos raros, ¿qué hacemos? Vamos a poner otro un poquito parecido, pero un poco más raro. Si os pongo este, así, es muy parecido, pero ahora tiene un trocito aquí añadido de lado, ¿vale? Entonces vamos a ver en qué se diferencia. El dominio. Respecto de las X, ¿dónde tenéis dibujo? Tenéis que mirar en las X, entonces ya, ahora tienes que empezar aquí. Y dices, uy, ya me empieza el dibujo en el menos 5. Bueno, no me quedó muy bien dibujado, pero es en el menos 5, ¿vale? En el menos 5 tengo dibujo, 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 hasta el menos 3. Este redondelito, cuando veáis este redondelito, quiere decir que justo ese punto, justo el menos 3, no está. Es que es muy difícil dibujarlo para que os deis cuenta de que el menos 3 no está. Entonces en los libros lo que hacen como un zoom, avisando, atención que aquí no está. Vale, entonces dominio, empiezo en el menos 5, que ahí sí tengo dibujo, menos 5, corchete. Y hay dibujo, dibujo, dibujo hasta el menos 3. En el menos 3 no hay, entonces le pongo paréntesis. Y después vuelve el dibujo otra vez a la altura de menos 2. Y hay dibujo, dibujo, dibujo hasta 5, igual que antes. Esta es la de antes. Entonces, unido con la de antes, de menos 2 hasta 5. ¿Vale? Si tengo un poco de vista, ya veis que aquí hay una rama que no engancha en la otra. Entonces, cuando me llega la hora de contestar si es continua, tengo que decir función no continua o discontinua, que es lo mismo. Aquí voy a poner después función discontinua. Discontinua. Bueno, lo voy a dejar así para el año y aprender más cosas. Imagen en vertical.
dónde empieza el dibujo por abajo y hasta dónde por arriba. Entonces yo si cojo una tijera y corto por aquí, tengo que tener cuidadito, porque aquí no hay punto, no pasa nada, pero aquí lo puedo pinchar. Entonces la imagen sería, empieza en el 0, pero el 0 me interesa que me quede en el dibujo, le pongo un corchete. Y por arriba hasta el 5. Y el 5 sí que me interesa para el dibujo, le pongo corchete, así. Seguimos, simetría. Tampoco, no era simétrica antes, ahora menos. Crecimiento, ¿dónde crece? Entonces va a crecer en los mismos sitios de antes, porque esta rama de aquí que le añadí, aquí decrece. Vale, pues lo mismo de antes. A ver si lo tengo por aquí, ya lo copio. Era menos 2, 0, menos 2, 0, unido el 3, 5. Decrecer, pues decrece en los mismos sitios de antes, pero también en este trocito de aquí. Pues entonces le voy a poner este trocito. De menos 5 hasta menos 3. De menos 5 hasta el menos 3. En ese trozo decrece unido el trocito de antes, que era este de aquí, que era del 0 a 3. Extremos relativos. Puntos en los que, primero máximos relativos. Máximos relativos y mínimos relativos, así mejor. Máximo relativo, un punto en el que suba y baje la función, pues sigue siendo el de antes, este, que ya le pusiera antes punto A y era el punto A y era el punto 0,4. Y el mínimo relativo sigue siendo el de antes porque esta no vuelve a subir. Si volviera a subir, podíamos plantearnos qué hacíamos. Punto B, el 3, 0. Extremos absolutos, punto más alto del dibujo, máximo absoluto, y punto más bajo del dibujo, máximo, mínimo absoluto. Vale, pues coincide que sigue siendo el máximo, el máximo absoluto, este de aquí, el punto más alto, máximo absoluto C, que era el 5, 5. Y el mínimo absoluto, el punto que está más abajo de la función, sigue siendo este porque aquí no hay. Entonces sigue siendo el punto B, que era el 3, 0. Si este dibujo, en vez de parar aquí, por ejemplo, siguiera aquí hacia arriba y acabar aquí arriba, este sería el máximo absoluto. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora a ver si sacáis vosotros los que os ponga yo. Chao.